Buen día, gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a nuestro segmento Análisis Global en este miércoles 30 de octubre de este 2019. Iniciamos en Chile. Señores, muchas personas me preguntan, no entienden cómo es que Chile ha llegado a donde está en el día de hoy. Y es importante para esas personas que me preguntan y que no saben cómo es que Chile ha llegado a donde está. Pues fíjense, en Chile esto es un proceso que se ha venido, vamos a decir, acumulando a través del tiempo. En el 1970, del 70 a 1973, cuando aún, bueno, gobernó Salvador Allende, pues establecieron un sinnúmero de políticas, la nacionalización del cobre, etcétera, que llevó a cabo una violencia y una crisis económica que terminó con el golpe de Estado de 1973, en donde tomó la presidencia Augusto Pinochet y gobernó hasta 1990, es decir, bueno, celebraron elecciones en el 88, gobernó durante 16 años y medio en una dictadura militar. ¿Qué pasa con esto? Pinochet implementó un método económico, contrató a unos jóvenes egresados a la Universidad de Chicago, en ese momento llamados los Chicago Boys, quienes pues implementaron lo que fue un libre mercado, trajeron empresas para promover la inversión extranjera, en ese momento se estabilizó la moneda local y se llevó a la privatización de muchas empresas gubernamentales. Pero ¿qué pasa? Esto creó una desigualdad social, desigualdad en los ingresos y obviamente un descontento en la población que se fue acumulando. Cuando en el 90 Pinochet sale de la presidencia, pues básicamente toda esta problemática comienzan a surgir, pero se elige un nuevo presidente que promete cambios y obviamente cada gobierno que ha llegado a Chile ha prometido hacer cambios. Sin embargo, ninguno pudo predecir lo que hoy en día está sucediendo. Entonces llegamos a Piñera. Fíjense, en la actualidad el pueblo, a pesar de que en el día de ayer hablamos de algunas medidas que el gobierno ha estado tomando, el cambio de ocho jefes de 8 ministros, algunos cambios en el aspecto económico, etcétera. Ayer hablábamos de eso. Aún se pide la renuncia del presidente. Aún continúan las protestas. En el día de ayer, a pesar de que se pedía simplemente que los manifestantes salieran protestando pacíficamente, pues obviamente hubo un descontrol y ya ustedes saben cómo esto terminó. Ahí están las imágenes que hablan por sí solas. Pero a todo esto, ¿hacia dónde va Chile? ¿Y cómo se podría resolver esta problemática? Bueno, muchas personas piden la renuncia del presidente, pero de por sí hay una cosa, si bien el presidente Piñera ha cometido algunos errores, yo particularmente no creo que el hecho de que el presidente renuncie vaya a solucionar la problemática chilena. El nivel de insatisfacción de los ciudadanos chilenos es bastante alto, pero de nuevo, es un asunto que ha sido acumulativo, es un asunto que viene arrastrándose desde hace muchísimos años. Entonces, el gobierno ha propuesto que haya un diálogo, totalmente de acuerdo, que se sienten las partes a conversar y ver si se puede encontrar una solución y brindarle a los ciudadanos chilenos una mejor vida. En algunos casos se ha propuesto que haya una asamblea constituyente y que se le dé a la población la oportunidad de participar activamente en las decisiones que se vayan a tomar. También otra de las ideas que han surgido es el hecho de que se redacte una nueva constitución política. Recordemos que en Chile aún todavía se rigen en base a la constitución establecida en el gobierno de Augusto Pinochet. Y obviamente lo que son nuevas reformas sociales que beneficien a los ciudadanos chilenos. Estamos hablando de reformas a gran escala, no es el aumentar unos cuantos pesos a los salarios, no es eso, no es el decir que a algunas personas jubiladas se le van a arreglar se le va a arreglar el sueldo que desvengan. No, no es eso, las pensiones.
es obviamente una reforma que cuando hablamos de que el 80% de la población chilena está viviendo en condiciones de pobreza, que ese 80% de la condición puedan llevar una vida decente, que puedan aportar alimentos, que puedan obviamente aportar educación, servicios básicos de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, se ha hablado de buscar un mediador a todo esto. La problemática con los mediadores es que muchas personas ya no creen en los mediadores. Muchas veces hay mediadores que lo que hacen es que se van para un lado o obviamente del otro. Entonces tiene que ser una persona, se ha hablado de la Iglesia Católica, sin embargo la Iglesia Católica en algunos casos ha perdido muchos puntos con la población, quienes tampoco creen, dado los escándalos en que la Iglesia Católica en muchas ocasiones se ve involucrada. Pero bueno, definitivamente hay que buscar una salida porque esta no es la forma. Y protestando todos los días no se va a llegar a ninguna parte. Obviamente esto afecta a la economía, esto afecta a la imagen del país y definitivamente el gobierno chileno tiene que sentarse y analizar qué se puede hacer para resolver esta problemática. Otro país que tiene problemas serios también es Bolivia. Ustedes saben que a raíz de las elecciones del pasado 20 de octubre, en donde el Tribunal Supremo Electoral declaró al presidente Evo Morales pues salir el victorioso de estas elecciones, pues las protestas no han parado. Por un lado están quienes piden una segunda vuelta. Por otro lado están quienes piden nuevas elecciones. Por otro lado están los partidarios del presidente Evo Morales, quienes dicen que ganó legítimamente su cuarto mandato y que necesitan, bueno, de hecho el mismo presidente Morales ha pedido a los ciudadanos que salgan a defender el voto y a defender la democracia. Entonces, ¿qué está pasando? Tanto Carlos Mesa, que fue el líder de la oposición, como Morales piden a sus seguidores que salgan a las calles a protestar pacíficamente. El problema es que en muchas ocasiones se enfrentan o no lo hacen pacíficamente o, bueno, desde la policía ha tenido que lanzar gases lacrimógenos, todo esto en medio de calles cerradas, piedras, basura, troncos de árboles, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar en Bolivia? En el día de hoy, ayer de hecho, se hizo el anuncio de que la Organización de Estados Americanos ha enviado una comunicación en donde dice que se hará una auditoría. El oficialismo, el gobierno de Evo Morales, pues ha invitado a la oposición a que se sumen a estos esfuerzos de auditoría para verificar que Evo Morales ganó pues las elecciones y que la diferencia que se presentó al principio de la presentación de los votos fue por causa de que los votos rurales no habían sido cuantificados. Evo Morales califica todo esto como un golpe de Estado y nada, lo que se busca es obviamente regresar a que el pueblo crea, y no solamente el pueblo, los organismos internacionales, etcétera, que Evo Morales y sus partidarios tengan la certeza y la credibilidad y la legitimidad de decir, sí, ganamos las elecciones. Sin embargo, la oposición dice que la única forma en que, bueno, Carlos Mesa dijo en el día de ayer algo que a mí me llamó bastante la atención, dijo que o iba a la presidencia o iba a ir preso. Esto es un poco radical desde mi punto de vista porque esta no es la forma. También entiendo que el diálogo es la manera para buscar una solución a esta problemática y obviamente la auditoría que va a realizar la OEA. Mientras tanto, en el día de ayer salió una cifra de que solamente en la ciudad de Santa Cruz se pierden 3.5 millones por día cada vez que hay una protesta. Entonces, ustedes sabrán si estas protestas benefician al país o si realmente están causando daño
Así está Bolivia. Señores, en Reino Unido, en el día de ayer, una sorpresa para el primer ministro Boris Johnson, quien pues logró que se adelantaran las elecciones por el Parlamento. El Parlamento aprobó en el día de ayer el plan de Boris Johnson de adelantar las elecciones generales para el próximo 12 de diciembre. Unas elecciones que serán históricas porque desde 1943 no se registraban elecciones en esta fecha previo a Navidad, y todo esto, las terceras elecciones celebradas en menos de 5 años. Imagínense lo cansado que está la gente de Reino Unido con esto del Brexit, con esto de ahora volver a elecciones generales. Y nada, va a ser todo un reto el mover la cantidad de personas que se necesitan. Boris Johnson lo que intenta es, obviamente, buscar un nuevo mandato para poder llegar a un término con su propuesta del Brexit. La idea es básicamente de que Reino Unido salga de la Unión Europea antes de que termine el año. Mientras que la oposición, los laboristas, lo que tratan es en sí de que haya un segundo referéndum en donde la gente decida si quiere definitivamente salir de la Unión Europea o si prefieren quedarse con el acuerdo que plantea el primer ministro Boris Johnson. Las encuestas dicen que Boris Johnson tiene una cierta popularidad ante la oposición y que probablemente sea el ganador, pero a este punto nada se puede predecir, nada puede decirse que vaya a suceder, porque estos años con el Brexit han sido caóticos. Desde el principio inició con el primer ministro en ese momento, David Cameron, pasamos por Theresa May, estamos en Boris Johnson y tal vez llegue a Jeremy Corbyn o Nigel Farage, no se sabe en realidad. Las encuestas, como digo, dicen que es Johnson el favorito, pero vamos a ver qué va a pasar de aquí al 12 de diciembre. Todavía hay algunos votos que el Parlamento tiene que decidir, algunas decisiones que se tienen que tomar. La reina también tiene que apoyar o no ciertas medidas, y básicamente esto es lo que está pasando. Ahí está, en el día de ayer inclusive se decía que esto ha sido una trampa para el Partido Laborista y que Jeremy Corbyn no debió de aceptar o quienes le seguían, pero en realidad no tenía mucho que hacer porque el Parlamento votó a favor de que las elecciones se adelantaran. Por último, Estados Unidos, señores. Ustedes saben que con el juicio político, el impeachment, que se le está, está en el proceso de investigación, se están recopilando datos para ver si hay pruebas suficientes que indiquen que hubo una violación o una falta por parte del presidente Donald Trump. Todo esto a raíz de una conversación entre el presidente Trump y su homólogo Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. En el día de ayer, pues, a puertas cerradas, hubo un testigo, el teniente coronel Alexander Vindman. Él informó, de hecho, que fue testigo presencial de la llamada y dice que en la llamada no solamente Trump abusó de su poder como gobernante, sino que violó las leyes electorales. Todo esto ha causado un gran revuelo en la Casa Blanca, pues le han calificado de ser un traidor, de no tener conocimientos. El hecho de que este teniente coronel nació, de hecho, en Ucrania y llegó a los Estados Unidos a los 3 años. Sin embargo, es un teniente condecorado de la guerra de Irak. A todo esto, ¿qué va a pasar? Bueno, pues se ha convocado para que el próximo jueves haya una votación. Esto es Nancy Pelosi, la líder de la minoría demócrata, pues para eliminar cualquier duda durante el proceso de investigación a Trump y proceder con el siguiente paso en este impeachment. Mientras que los republicanos han dicho que todo este proceso es ilegítimo, es ilegal, pues se ha hecho a puerta cerrada, cuando en realidad debería de ser a puertas abiertas. Así está el mundo, señores. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con una interesante entrevista.
Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.